¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si por un solo día nadie en el mundo orara? Piensa en eso por un momento. Ninguna persona levantando sus ojos al cielo, ninguna voz susurrando una petición en la oscuridad de la madrugada, nadie agradeciendo a Dios por la vida, por el pan, por la esperanza. Silencio. Un silencio profundo entre la humanidad y el cielo. Ahora déjame preguntarte algo más. ¿Y si ese silencio ya estuviera ocurriendo en la vida de muchas personas? Porque aunque millones dicen creer en Dios, muy pocos hablan realmente con Él. La oración no es simplemente un ritual religioso, no es una tradición antigua que repetimos por costumbre. La oración es el puente invisible entre el corazón humano y el trono de Dios. Y sin ese puente, el ser humano queda perdido. Imagina la escena hace miles de años. El mundo antiguo estaba lleno de imperios poderosos. Egipto levantaba pirámides gigantescas. Babilonia construía murallas que parecían tocar el cielo. Roma dominaba territorios inmensos. Los reyes confiaban en ejércitos. Los sabios confiaban en su conocimiento. Los comerciantes confiaban en su riqueza. Pero el pueblo de Dios tenía algo diferente. Ellos tenían oración. No era una estrategia militar. No era un poder político, era algo mucho más profundo, una conversación con el Creador del universo. La Biblia revela una verdad que atraviesa toda la historia humana. Dios escucha cuando el ser humano ora. En el libro de Jeremías 33:3 encontramos una invitación que parece resonar a través de los siglos. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es una sugerencia, es una invitación directa de Dios. Clama, habla, busca, y Él responderá. Pero aquí es donde muchas personas se pierden. Muchos creen que orar significa decir palabras bonitas, largas o complicadas. Otros piensan que solo ciertas personas especiales pueden orar correctamente. Nada más lejos de la verdad. Cuando los discípulos caminaron con Jesús hace 2000 años, vieron milagros increíbles. Vieron enfermos sanados, tormentas calmadas, multitudes alimentadas. Sin embargo, hubo algo que llamó profundamente su atención. No fue el poder, fue la oración de Jesús. Cada mañana, antes de que el sol saliera, Jesús se apartaba para hablar con el Padre. En Lucas 11:1 se registra un momento clave. Los discípulos le dijeron: «Señor, enséñanos a orar». No dijeron: «Enséñanos a hacer milagros». No dijeron: «Enséñanos a predicar». Dijeron: «Enséñanos a orar». Porque entendieron algo que cambia toda la perspectiva. La oración era la fuente del poder de Jesús. Ahora déjame hablarte directamente a ti. Sí, a ti que estás escuchando esto. Tal vez has pasado noches en las que tu mente no deja de pensar. Tal vez has enfrentado problemas que parecen demasiado grandes. Tal vez hay preguntas en tu corazón que nadie puede responder. La oración es el lugar donde esas preguntas encuentran paz. No siempre respuestas inmediatas, pero sí paz. En Filipenses 4:6-7, la Biblia dice algo extraordinario. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Observa bien lo que dice. No promete que todos los problemas desaparecerán. Promete algo más poderoso: la paz de Dios. Pero aquí viene una pregunta importante. Si la oración es tan poderosa, ¿por qué tantas personas casi no oran? La respuesta es más profunda de lo que parece. Y cuando entendamos eso, descubriremos algo que cambia completamente nuestra forma de ver la vida, la fe y nuestra relación con Dios. Porque la oración no solo transforma situaciones, la oración transforma a la persona que ora. Y lo que ocurrió hace miles de años en los desiertos de Israel todavía tiene algo muy importante que decirnos hoy. Déjame llevarte a un momento específico de la historia. Un momento que cambió el destino de una nación. Hace más de 3000 años, el pueblo de Israel estaba atrapado en una de las situaciones más desesperadas que se puedan imaginar.
Eran esclavos en Egipto. Generaciones enteras habían nacido bajo el peso del trabajo forzado, construyendo ciudades para un imperio que no tenía misericordia. No tenían ejército, no tenían poder político, no tenían influencia, pero tenían algo que ningún faraón podía controlar. Clamaban a Dios. El libro de Éxodo 2, 23 a 25 describe algo profundamente humano. Los israelitas gemían a causa de la esclavitud y clamaban, y su clamor subió a Dios. Observa esa frase. Su clamor subió a Dios. No era una oración perfecta, no era un discurso religioso, era un grito desde el dolor. Y Dios escuchó. Eso revela algo muy importante sobre la oración. Dios no está esperando palabras sofisticadas, está escuchando corazones sinceros. Ahora piensa en esto. En ese momento histórico, el imperio egipcio era la superpotencia del mundo. Sus ejércitos dominaban territorios, sus templos estaban llenos de riqueza y su cultura parecía invencible. Sin embargo, en medio de ese poder gigantesco, algo invisible estaba ocurriendo. Un pueblo estaba orando. Y en silencio, en lo profundo del desierto de Madián, Dios estaba preparando a un hombre llamado Moisés. La oración de un pueblo estaba moviendo la historia. Esto nos enseña una verdad que muchas personas olvidan. La oración no solo cambia vidas individuales, la oración cambia el curso de la historia. Ahora déjame preguntarte algo muy personal. ¿Cuántas veces has pensado que tu oración no hace diferencia? Tal vez has orado por un problema y parece que nada cambia. Tal vez has pedido ayuda y el silencio parece largo. Pero la Biblia muestra algo una y otra vez. Dios trabaja incluso cuando no lo vemos. Mientras Israel clamaba en Egipto, Moisés estaba siendo preparado. Mientras Daniel oraba en Babilonia, Dios enviaba ángeles. Mientras la iglesia primitiva oraba en una casa, las prisiones se abrían. La oración activa algo en el mundo espiritual que nuestros ojos no pueden ver. Jesús explicó esto con una enseñanza que parece simple, pero que contiene una profundidad enorme. En Mateo 6:6, Él dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Observa lo que Jesús está enseñando aquí. La oración verdadera no es un espectáculo, no es algo para impresionar a otros. Es un encuentro personal, un momento donde el ruido del mundo se apaga y solo quedan dos, tú y Dios. Ahora quiero darte un consejo muy práctico sobre cómo empezar a orar de verdad. No necesitas palabras complicadas. Puedes empezar con 3 pasos simples. Primero, agradecer. Antes de pedir cualquier cosa, reconoce lo que Dios ya ha hecho. La gratitud cambia la perspectiva del corazón. Segundo, hablar con sinceridad. Dios ya conoce tus pensamientos. No necesitas esconder tus dudas, tus miedos o tus luchas. Tercero, escuchar. La oración no es solo hablar. También es aprender a guardar silencio y permitir que Dios toque tu corazón. Muchas personas hablan con Dios, pero nunca se detienen a escuchar. Y ahí se pierde una parte esencial de la oración. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres de fe entendieron algo que el mundo moderno ha olvidado. Las decisiones más importantes no se tomaban solo con lógica. Se tomaban después de orar. Reyes consultaban a Dios antes de las batallas. Profetas buscaban dirección antes de hablar. Los discípulos oraban antes de predicar. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, pasaba noches enteras en oración. Eso debería hacernos reflexionar. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y lo que ocurrió después en la historia de Israel revela una de las lecciones más poderosas sobre la oración. Porque cuando Dios respondió al clamor de su pueblo, no lo hizo de una manera pequeña. Lo hizo de una forma que sacudió a todo un imperio. Plagas, milagros, el mar dividido. Todo comenzó con un clamor que subió al cielo. Pero lo que muchas personas no saben es que la oración no solo libera de la esclavitud exterior, también libera del miedo,
del orgullo y de la desesperación que viven dentro del corazón humano. Y en la historia que viene a continuación, veremos a un hombre enfrentando uno de los desafíos más grandes de su vida, arrodillado en oración. Ahora imagina la escena. La noche cae sobre el desierto, el viento mueve lentamente la arena y el silencio parece envolverlo todo. No hay ciudades, no hay multitudes, no hay distracciones. Solo un hombre y Dios. Ese hombre era Moisés. Había visto el poder de Dios abrir el Mar Rojo. Había guiado a un pueblo entero fuera de la esclavitud. Había presenciado milagros que ninguna generación anterior había visto. Pero aún así, Moisés entendía algo que muchos líderes olvidan cuando reciben poder o responsabilidad. Sin oración, incluso el líder más fuerte se debilita. Por eso, una y otra vez, Moisés se apartaba para hablar con Dios. La Biblia describe algo impresionante en Éxodo 33:11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Detente un momento en esa frase. Como un amigo, no como un rey distante, no como una voz fría e inaccesible. La oración era una conversación real. Eso rompe uno de los mayores mitos que muchas personas tienen sobre la oración. Muchos imaginan que hablar con Dios es algo complicado, lejano o reservado para personas extremadamente religiosas. Pero la Biblia muestra lo contrario. La oración es relación, es cercanía. Es el momento donde el corazón humano se abre delante de Dios sin máscaras. Déjame preguntarte algo muy honesto. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que tienes que enfrentar todo solo? Problemas familiares, decisiones importantes, miedo al futuro. El mundo moderno nos enseña que debemos resolver todo con nuestra propia fuerza, que pedir ayuda es señal de debilidad. Pero la Biblia revela una verdad completamente diferente. La verdadera fortaleza comienza cuando reconocemos que necesitamos a Dios. El rey David lo entendía muy bien. David fue guerrero, líder, poeta y rey. Enfrentó gigantes, guerras y traiciones. Sin embargo, en medio de todo eso, su mayor arma no era su espada, era su oración. En Salmos 18:6, David escribió: «En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó delante de Él, hasta sus oídos». Observa algo profundo aquí. David no dijo, cuando tenía todo bajo control. Dijo, en mi angustia. La oración muchas veces nace en momentos de necesidad, cuando el orgullo se rompe, cuando la autosuficiencia se cae, cuando el corazón reconoce que necesita algo más grande que sí mismo. Ahora quiero mostrarte algo que puede transformar completamente tu forma de orar. Muchas personas creen que la oración es solo pedir cosas. Dios, ayúdame con esto. Dios, dame aquello. Dios, resuelve este problema. Pero Jesús enseñó un modelo mucho más profundo. Cuando los discípulos pidieron aprender a orar, Jesús respondió con lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. En Mateo 6, 9-13, Él enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si observas con atención, esta oración tiene un orden poderoso. Primero, reconocer quién es Dios. Después, buscar su voluntad. Luego, presentar nuestras necesidades. Esto cambia completamente la perspectiva. La oración no es solo pedir que Dios haga nuestra voluntad, es alinearnos con la voluntad de Dios. Aquí hay otro consejo importante. Ora incluso cuando no tengas ganas, porque la oración no depende solo de emociones. Hay días donde te sentirás fuerte espiritualmente, pero también habrá días donde el cansancio, la tristeza o la confusión pesarán mucho. Es precisamente en esos momentos cuando la oración se vuelve más importante. Pablo escribió algo muy poderoso en 1 Tesalonicenses 5:17.
orad sin cesar. Esto no significa pasar todo el día repitiendo palabras. Significa vivir con un corazón conectado con Dios. Hablar con Él en cualquier momento. En la mañana, en el camino, en medio de una decisión. La oración convierte la vida diaria en una relación continua con Dios. Pero hay algo más que debemos entender. Algo que la historia bíblica revela una y otra vez. La oración no solo trae consuelo, la oración también trae confrontación. Porque cuando nos acercamos verdaderamente a Dios, Él comienza a transformar nuestro interior. Orgullo se convierte en humildad, miedo se convierte en fe, confusión se convierte en dirección. Y en la siguiente parte de esta historia, veremos a un hombre enfrentando una prueba extrema. Una prueba donde su única esperanza no estaba en la fuerza humana, sino en el poder de la oración. Ahora viajemos a otro momento crucial de la historia. Siglos después de Moisés y David, el pueblo de Israel se encontraba nuevamente en una situación difícil. Jerusalén estaba rodeada de enemigos, los imperios se levantaban unos contra otros y el destino de naciones enteras parecía cambiar de un día para otro. En medio de ese mundo turbulento apareció un joven muy diferente. Su nombre era Daniel. Daniel no era un rey ni un general, no comandaba ejércitos ni poseía grandes riquezas. Sin embargo, llegó a ocupar una posición importante en uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, Babilonia. Pero lo que hacía verdaderamente diferente a Daniel no era su inteligencia ni su sabiduría política, era su vida de oración. Daniel había tomado una decisión que definiría toda su vida: no permitir que nada rompiera su conexión con Dios. La Biblia nos muestra algo extraordinario en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Observa la situación. Había una ley que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey. La consecuencia era clara: quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Y aún así, Daniel oró. No cambió su hábito, no se escondió, no dejó de hablar con Dios. Esto revela algo profundamente importante. Para Daniel, la oración no era una actividad ocasional, era una prioridad. Ahora quiero que pienses en tu propia vida por un momento. En medio del trabajo, las preocupaciones, el ruido constante de la vida moderna, ¿qué lugar ocupa la oración? Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para orar, pero curiosamente siempre encontramos tiempo para el teléfono, para redes sociales, para noticias o entretenimiento. Daniel vivía bajo presión política, responsabilidades enormes y peligro constante. Y aún así oraba 3 veces al día. Esto nos enseña algo muy claro. La oración no depende del tiempo que tenemos, depende de la prioridad que le damos. Pero la prioridad que le damos. Pero la historia de Daniel va mucho más allá, porque sus enemigos sabían exactamente dónde atacar. No podían encontrar corrupción en él, no podían acusarlo de injusticia o deshonestidad. La única forma de atraparlo era atacar su fe. Así que manipularon al rey para crear una ley que prohibiera la oración. Y Daniel lo sabía. Sabía que orar podría costarle la vida. Sin embargo, decidió arrodillarse igualmente. Esto nos enseña algo poderoso. La oración es un acto de fe. Cuando oramos estamos diciendo algo que el mundo muchas veces no entiende. Dios sigue teniendo el control, incluso cuando todo parece incierto. Ahora quiero darte otro consejo práctico que puede ayudarte a fortalecer tu vida de oración. Establece momentos específicos para hablar con Dios. Muchos creyentes a lo largo de la historia han encontrado fuerza en algo muy sencillo: la disciplina espiritual. No esperar a sentir ganas de orar, sino decidir hacerlo. Por ejemplo, orar al comenzar el día, orar antes de tomar decisiones importantes, orar antes de dormir. Estos momentos crean algo muy poderoso, una vida centrada en Dios. Jesús mismo tenía ese hábito. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario,
donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios buscaba momentos de silencio para hablar con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Pero la historia de Daniel estaba a punto de llegar a un punto dramático. Sus enemigos lograron lo que querían. El rey firmó el decreto. Daniel fue acusado y finalmente fue arrojado al foso de los leones. Imagínate la escena. Un hombre solo, un foso profundo, leones hambrientos en la oscuridad. Humanamente hablando, no había salida. Pero lo que ocurrió esa noche se convirtió en uno de los testimonios más poderosos sobre el poder de la oración en toda la Biblia. Porque cuando alguien vive conectado con Dios, incluso el peligro más grande no tiene la última palabra. Y lo que sucedió al amanecer dejó a todo un imperio completamente sorprendido. El amanecer llegó lentamente sobre Babilonia. La primera luz del día comenzó a iluminar las enormes murallas de la ciudad. Los mercados aún estaban en silencio, y el aire de la mañana tenía esa calma extraña que aparece antes de que una ciudad despierte. Pero en el palacio real, el rey Darío no había dormido. La Biblia cuenta algo muy humano sobre aquel poderoso monarca. Aunque tenía autoridad sobre uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, esa noche no pudo encontrar descanso. Daniel estaba en el foso de los leones, y el rey sabía que había sido engañado para condenar a un hombre inocente. En Daniel 6:18 se describe la escena. Luego el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayunas. No trajeron músicos delante de él, y se le fue el sueño. Piensa en eso. Un rey poderoso, incapaz de dormir. Mientras tanto, en la oscuridad del foso, Daniel estaba allí. No sabemos exactamente qué ocurrió durante esas horas. La Biblia no describe cada detalle de la noche, pero sí sabemos algo muy importante sobre Daniel. Era un hombre de oración. Y cuando una persona vive en constante comunicación con Dios, incluso la noche más oscura puede convertirse en un lugar donde ocurre un milagro. Al amanecer, el rey no pudo esperar más. Corrió hacia el foso. No caminó con calma. No esperó a los sirvientes. La Biblia dice que fue rápidamente, lleno de preocupación. En Daniel 6:20, el rey gritó hacia el interior del foso: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien tú continuamente sirves, de los leones?» Observa algo muy profundo en esa pregunta. El rey dijo: «a quien tú continuamente sirves». Incluso un rey pagano había notado algo diferente en Daniel. Había visto su constancia, había visto su fe, había visto su vida de oración. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el interior del foso, una voz respondió: Daniel estaba vivo. En Daniel 6:22, Daniel dijo: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Imagínate la escena. Los leones que debían devorar permanecieron en silencio. No por la fuerza de Daniel, no por su inteligencia, sino porque Dios intervino. Ahora déjame decirte algo muy importante. La oración no siempre evita que enfrentemos dificultades. Daniel sí fue lanzado al foso. David sí enfrentó a Goliat. Jesús sí enfrentó la cruz. Pero la oración cambia quién está contigo en medio de la prueba. Y cuando Dios está presente, incluso el lugar más peligroso puede convertirse en el escenario de un milagro. Tal vez ahora mismo en tu vida hay un foso de leones, una situación que parece imposible, un problema que no sabes cómo resolver, un miedo que no desaparece. La historia de Daniel nos recuerda algo fundamental. Dios sigue escuchando las oraciones. No importa cuán difícil parezca la situación, no importa cuán oscuro sea el momento. La oración conecta tu realidad con el poder de Dios. Y ahora quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal. No lo dejes para después, porque aquí no estamos hablando solo de historias antiguas. Estamos explorando verdades que pueden transformar la vida espiritual de cualquier persona que esté dispuesta a escuchar. Suscribirte ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que también necesitan esperanza,
fe y dirección en su vida. Y también quiero invitarte a hacer algo muy especial en los comentarios. Escribe una sola palabra: oración. Esa palabra es mucho más que un comentario. Es una declaración, una forma de decir: quiero acercarme más a Dios. Y mientras continúas escuchando esta historia, algo aún más profundo está a punto de revelarse. Porque si la oración puede cerrar la boca de los leones, también puede abrir puertas que ningún ser humano podría abrir. Después de aquella mañana algo cambió en todo el imperio. El rey Darío no solo quedó sorprendido por lo ocurrido con Daniel. Lo que había sucedido en el foso de los leones sacudió profundamente su manera de ver a Dios. Porque cuando alguien presencia el resultado de una fe auténtica, es imposible ignorarlo. En Daniel 6:26, el rey proclamó un decreto que fue enviado a todo su reino. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Detente un momento en eso. Un rey pagano reconociendo al Dios de Daniel. Esto revela algo poderoso sobre la oración. Cuando una persona vive conectada con Dios, su vida se convierte en un testimonio que impacta a otros. Daniel no predicó un sermón en ese momento. No organizó una campaña religiosa. Simplemente vivió una vida de oración constante. Y esa vida cambió la perspectiva de un imperio entero. Ahora quiero que reflexiones en algo muy profundo. En la Biblia, los grandes movimientos de Dios casi siempre comienzan con oración. Antes de que Moisés enfrentara al faraón, habló con Dios en el desierto. Antes de que David enfrentara a Goliat, confiaba en Dios en secreto. Antes de que la iglesia primitiva cambiara el mundo, se reunían para orar. La oración es el lugar donde Dios prepara a las personas para lo que viene después. Y eso nos lleva a un momento extraordinario en la historia del cristianismo. Un momento que ocurrió muchos siglos después de Daniel. Un momento que comenzó con un grupo pequeño de personas orando. Jerusalén, alrededor del año 33 después de Cristo, Jesús había sido crucificado. Sus seguidores estaban confundidos, asustados y perseguidos. El movimiento que parecía lleno de esperanza ahora parecía frágil. Pero antes de ascender al cielo, Jesús dejó una instrucción muy clara. En Hechos 1:8, Él dijo: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Sin embargo, ese poder no llegó inmediatamente. Primero ocurrió algo más. Los discípulos comenzaron a orar. No sabían exactamente cómo cambiarían las cosas. No sabían lo que iba a suceder después. Pero sabían una cosa: debían buscar a Dios. En Hechos 1:14 se describe ese momento histórico. Todos ellos perseveraban unánimes en oración. Observa esa palabra, perseveraban. No era una oración ocasional. Era una búsqueda constante. Aquí hay una lección que muchas personas necesitan escuchar hoy. La oración no es solo algo que hacemos cuando todo falla. La oración es algo que cultivamos diariamente. Es una disciplina espiritual que fortalece nuestra fe. Y muchas veces, los cambios más grandes comienzan en momentos que parecen pequeños. Un grupo de personas reunidas en una habitación, orando, buscando a Dios, esperando. El mundo exterior probablemente no prestaba atención, pero el cielo sí. Déjame darte otro consejo práctico que puede transformar tu vida espiritual. Crea un lugar de oración. No tiene que ser algo grande o especial. Puede ser una silla, un rincón de tu casa, un lugar tranquilo donde puedas apartarte del ruido del mundo. Jesús mismo buscaba lugares solitarios para orar. Porque la oración profunda requiere algo que nuestra generación casi ha olvidado: silencio. El silencio permite que el corazón se calme, permite que la mente deje de correr de un pensamiento a otro. Y en ese espacio, la presencia de Dios se vuelve más clara. Pero lo que ocurrió después en Jerusalén fue algo que nadie habría podido imaginar completamente. Aquellos discípulos que estaban orando en silencio
Estaban a punto de experimentar un momento que cambiaría la historia de la humanidad. Un momento donde el cielo respondería de una manera poderosa. Un momento donde el poder de Dios descendería sobre ellos. Y todo comenzó con algo aparentemente simple. Personas que decidieron orar. Jerusalén estaba llena de gente. Era una de las grandes fiestas judías, y personas de diferentes regiones habían viajado hasta la ciudad. Calles llenas, mercados activos, idiomas distintos resonando en cada rincón. Pero en una casa, lejos del ruido de la multitud, algo estaba ocurriendo. Un grupo de seguidores de Jesús permanecía reunido. No estaban organizando una revolución. No estaban planificando estrategias políticas. No estaban reuniendo armas. Estaban orando. La Biblia dice que perseveraban en oración, día tras día, con expectativa, pero también con incertidumbre. Sabían que Jesús había prometido poder, pero no sabían exactamente cómo o cuándo sucedería. Y muchas veces la oración funciona así. No siempre tenemos todas las respuestas. Oramos con fe, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está preparando. Entonces ocurrió algo que nadie pudo ignorar. En Hechos 2, 2-4, la Biblia describe un momento extraordinario. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Imagina ese momento. El sonido, la sorpresa, la presencia poderosa de Dios llenando aquel lugar. Aquellos hombres y mujeres que habían estado orando en silencio ahora estaban siendo transformados. El miedo comenzó a desaparecer. La duda comenzó a disiparse. La oración había preparado sus corazones para algo mayor. Esto nos enseña algo muy importante. La oración nos prepara para recibir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero hay algo que muchas personas no comprenden. La oración no es magia. No es una fórmula automática donde repetimos palabras y obtenemos resultados instantáneos. La oración es relación. Es un proceso donde nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios. Y cuando eso sucede, algo cambia dentro de nosotros. La fe crece, la perspectiva cambia, las prioridades se transforman. Déjame preguntarte algo muy personal nuevamente. ¿Cuándo fue la última vez que oraste en silencio, sin distracciones? No con el teléfono cerca, no mientras haces otra cosa, sino un momento real, profundo, donde solo estás tú y Dios. Nuestra generación vive rodeada de ruido constante, pantallas, notificaciones, información sin parar. Pero la voz de Dios muchas veces se percibe en la quietud. El profeta Elías descubrió esto de una manera muy profunda. En Primera de Reyes 19, 11-12, Dios no habló a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego. La Biblia dice que Dios habló a través de un suave susurro. Eso nos enseña algo muy importante. Para escuchar a Dios, primero debemos detenernos. Aquí tienes otro consejo práctico para fortalecer tu vida de oración. Cuando ores, utiliza la Biblia. Muchos creyentes a lo largo de la historia han encontrado poder al orar usando las Escrituras. Por ejemplo, puedes leer un salmo lentamente, puedes repetir un versículo, puedes convertir las palabras de la Biblia en tu propia oración. Los salmos de David son especialmente poderosos para esto. En Salmos 23, 1, David escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Una oración basada en ese versículo podría ser simplemente: «Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Guía mi vida hoy. Ayúdame a confiar en ti». La oración no necesita ser complicada, necesita ser sincera. Pero lo que ocurrió después del día de Pentecostés fue algo que transformó el mundo conocido. Aquellos discípulos que antes estaban llenos de miedo comenzaron a predicar con valentía. Miles de personas comenzaron a escuchar el mensaje del Evangelio. Comunidades enteras empezaron a cambiar. Y lo más interesante es que la Biblia nos muestra que, incluso mientras la iglesia crecía, los creyentes no abandonaron su hábito más importante. Seguían orando, porque entendían algo que nunca debemos olvidar. El poder de Dios no se mantiene por estrategias humanas. Se mantiene por una vida constante de oración. Y en la siguiente parte de esta historia veremos cómo la oración también tiene el poder de abrir puertas, incluso cuando esas puertas están cerradas con cadenas
y guardias armados. A medida que el mensaje de Jesús comenzaba a extenderse, algo inevitable ocurrió. La oposición apareció. A lo largo de la historia, cada vez que la fe crece y transforma vidas, también aparecen fuerzas que intentan detenerla. Y en el primer siglo, el crecimiento de la Iglesia cristiana comenzó a preocupar seriamente a las autoridades. Los líderes religiosos se sentían amenazados. Los gobernantes temían perder control. Así que comenzó la persecución. Uno de los líderes más conocidos de la Iglesia primitiva era el apóstol Pedro. Había sido pescador, un hombre sencillo, pero después de conocer a Jesús, su vida cambió completamente. Ahora predicaba con valentía, miles escuchaban su mensaje, y eso llamó la atención del rey Herodes. La Biblia describe un momento tenso en Hechos 12, 1-4. Herodes decidió arrestar a Pedro. Lo puso en prisión custodiado por guardias con cadenas y vigilancia constante. Humanamente hablando, Pedro no tenía ninguna posibilidad de escapar. La prisión estaba cerrada. Los guardias estaban atentos. El poder político estaba completamente en contra. Pero algo más estaba ocurriendo fuera de esas paredes. Algo que muchas veces el mundo no ve. La Iglesia estaba orando. En Hechos 12:5 encontramos una frase corta, pero extremadamente poderosa. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la Iglesia oraba fervientemente a Dios por él. Observa bien la palabra, fervientemente. No era una oración rápida, no era algo superficial. Era una oración intensa, persistente, llena de fe. Personas reunidas clamando a Dios por la vida de su amigo. Esto revela algo muy importante sobre la oración. No solo oramos por nosotros mismos, también intercedemos por otros. Cuando oramos por alguien, estamos llevando su situación delante de Dios. Es un acto profundo de amor. Ahora imagina la escena dentro de la prisión. La noche es oscura. Pedro está encadenado entre dos soldados. Las puertas están cerradas. Todo parece decidido. Pero de repente, algo sobrenatural sucede. En Hechos 12:7 la Biblia dice: «De repente apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, los guardias no pudieron impedirlo. Pedro salió caminando de la prisión». Esto no fue una estrategia humana, fue una respuesta a la oración. Pero aquí hay algo que hace esta historia aún más interesante. Cuando Pedro finalmente llegó a la casa donde los creyentes estaban reunidos orando, ocurrió algo inesperado. Tocó la puerta. Una joven llamada Rode escuchó su voz y corrió emocionada para avisar. Pero los que estaban dentro no lo creyeron. Pensaron que era imposible. La Biblia incluso muestra algo muy humano. Estaban orando por un milagro, pero cuando el milagro ocurrió, les costó creerlo. Esto nos enseña algo muy importante. A veces Dios responde nuestras oraciones de maneras que superan nuestras propias expectativas. Déjame hablarte con mucha sinceridad ahora. Tal vez hay situaciones en tu vida que parecen cerradas, puertas que no se abren, problemas que parecen imposibles de resolver. Pero la historia de Pedro nos recuerda algo muy poderoso. Dios todavía abre puertas. Puertas que la lógica humana considera imposibles. Puertas que nadie más puede abrir. La oración no es simplemente un consuelo emocional, es una conexión con el poder del cielo. Ahora quiero darte otro consejo muy práctico para tu vida de oración. No ores solo cuando haya crisis. Cultiva la oración también en momentos de calma. Muchas personas solo recuerdan a Dios cuando algo sale mal. Pero una vida espiritual profunda se construye con constancia. Orar cuando todo está bien fortalece tu fe para cuando lleguen los momentos difíciles. Jesús enseñó algo muy profundo en Lucas 18:1. Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Observa esa última parte, sin desanimarse, porque hay momentos donde la respuesta parece tardar, pero eso no significa que Dios no esté escuchando. A veces la respuesta está en camino, y mientras continuamos esta historia, vamos a descubrir algo aún más profundo. Porque la oración no solo tiene el poder de cambiar circunstancias externas, también tiene el poder de transformar el interior de una persona. Y en la siguiente parte veremos cómo incluso el corazón más duro puede comenzar a cambiar, cuando alguien decide arrodillarse y hablar con Dios. A lo largo de toda la historia bíblica vemos algo que se repite constantemente. La oración cambia situaciones. Pero hay algo aún más profundo que muchas veces pasa desapercibido. La oración cambia el corazón humano.
Y para entender esto tenemos que mirar a otro personaje extraordinario de la Biblia. Un hombre que comenzó siendo enemigo de los seguidores de Jesús. Su nombre era Saulo. Saulo no era un hombre común. Era extremadamente educado, conocía profundamente las Escrituras y tenía una mente brillante. Pero también estaba convencido de que los cristianos representaban una amenaza para su fe y su nación. Por eso tomó una decisión radical: perseguirlos. La Biblia describe que Saulo aprobaba arrestos, persecuciones e incluso ejecuciones contra los seguidores de Cristo. Humanamente hablando, parecía imposible que alguien como él cambiara. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras Saulo viajaba hacia la ciudad de Damasco con la intención de arrestar a más cristianos, ocurrió algo completamente inesperado. En Hechos 9, 3-4 se describe el momento. De repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús. Ese encuentro cambió completamente su vida. Saulo quedó ciego durante 3 días. 3 días de silencio. 3 días sin ver. 3 días para reflexionar. Y la Biblia menciona algo muy interesante sobre ese tiempo. En Hechos 9:11, Dios le dijo a un discípulo llamado Ananías algo sorprendente sobre Saulo. Porque he aquí, él ora. Esa frase parece sencilla, pero en realidad es profundamente poderosa. El hombre que antes perseguía a creyentes, ahora estaba orando. Esto nos revela algo increíble sobre la oración. La oración es muchas veces el primer paso de una transformación espiritual. Cuando una persona comienza a orar sinceramente, algo empieza a moverse dentro de su corazón. Las prioridades cambian, la perspectiva cambia, el orgullo comienza a romperse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Saulo. Después de ese encuentro con Jesús, su vida tomó una dirección completamente diferente. Saulo pasó de ser perseguidor a convertirse en uno de los mayores predicadores del cristianismo. Más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Pablo escribió muchas cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Y en esas cartas habló muchas veces sobre la importancia de la oración. En Efesios 6:18 escribió: «Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos». Observa nuevamente esa idea: perseverar. La oración no siempre es algo momentáneo. Es un camino que se recorre día a día, un diálogo constante con Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. Si la oración puede transformar a alguien como Saulo, ¿qué podría hacer en tu vida? Tal vez estás enfrentando dudas. Tal vez sientes que te has alejado de Dios. Tal vez hay partes de tu vida que necesitan cambiar. La oración es el punto de partida. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas comenzar a hablar con Dios. Aquí tienes otro consejo muy importante para orar. Sé honesto. No intentes impresionar a Dios con palabras bonitas. Dios no busca discursos perfectos. Busca corazones sinceros. Puedes decirle exactamente cómo te sientes. Si estás cansado, díselo. Si estás confundido, díselo. Si necesitas ayuda, díselo. La oración verdadera nace de la honestidad. En Salmos 62:8 encontramos una invitación muy clara. Confíen en Él en todo tiempo, pueblo mío. Derramen delante de Él su corazón. Derramar el corazón. Eso es oración. Pero a medida que continuamos explorando la historia de la oración en la Biblia, descubriremos algo aún más sorprendente. Porque la oración no solo cambia corazones individuales, también tiene el poder de sostener a una persona incluso en los momentos más difíciles de su vida. Momentos donde todo parece oscuro. Momentos donde la fe es puesta a prueba. Y en la próxima parte veremos a un hombre enfrentando uno de esos momentos. Un momento donde la oración se convirtió en su mayor fuente de fuerza. Ahora quiero llevarte a uno de los momentos más intensos y humanos de toda la Biblia. Un momento donde vemos algo que muchas personas olvidan cuando piensan en la fe. Incluso el Hijo de Dios oró en medio del dolor. La escena ocurre en un lugar llamado Getsemaní. Es de noche. Jerusalén está en silencio
Pero algo muy importante está a punto de suceder. Jesús sabe que en pocas horas será arrestado. Sabe que enfrentará traición, sufrimiento y finalmente la cruz. Los discípulos están cerca, pero no comprenden completamente lo que está ocurriendo. Y en ese momento, Jesús hace algo que revela el verdadero corazón de la oración. Se aparta para orar. En Lucas 22, 41 a 42, la Biblia describe ese instante con una profundidad increíble. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Detente un momento en esas palabras. Jesús expresó su dolor, no ocultó su angustia, pero al final dijo algo que define la verdadera oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase revela uno de los secretos más profundos de la oración. La oración no siempre cambia la voluntad de Dios. Muchas veces cambia nuestro corazón para aceptar la voluntad de Dios. La Biblia incluso describe la intensidad de ese momento. En Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba con más intensidad. Esto nos muestra algo muy real sobre la oración. Los momentos más profundos de oración muchas veces nacen en tiempos de lucha. Cuando la vida es fácil, muchas personas se olvidan de orar. Pero cuando llegan los momentos difíciles, el corazón busca a Dios con mayor sinceridad. Jesús nos mostró que la oración no es solo para pedir milagros, también es para encontrar fuerza. Ahora quiero hablarte directamente. Tal vez estás pasando por una situación donde no sabes qué hacer. Tal vez hay decisiones difíciles frente a ti. Tal vez estás cargando preocupaciones que nadie más conoce. La oración es el lugar donde puedes llevar todo eso. Jesús mismo nos dejó una invitación poderosa en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La oración es ese momento donde venimos a Dios con nuestras cargas, no con perfección, sino con necesidad. Aquí hay otro consejo importante sobre cómo orar. Ora también por dirección. Muchas personas toman decisiones importantes sin buscar a Dios primero, pero la Biblia muestra que Dios desea guiarnos. En Proverbios 3, 5 a 6, encontramos una promesa muy conocida. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando oramos, estamos reconociendo a Dios en nuestros caminos. Estamos diciendo: Señor, guía mis pasos. Y muchas veces esa guía llega a través de paz en el corazón, sabiduría o circunstancias que comienzan a alinearse. Pero ahora quiero detenerme un momento y hablar contigo de algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu vida, suscríbete ahora mismo al canal. No lo dejes para después. Porque lo que estamos explorando aquí no son solo historias antiguas. Son principios espirituales que han transformado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Cuando te suscribes, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan esperanza, fe y dirección. Y quiero invitarte a hacer algo muy especial en los comentarios. Escribe una palabra muy simple: fe. Esa palabra representa algo profundo, una declaración de que quieres confiar más en Dios, que quieres fortalecer tu vida espiritual, que quieres aprender a orar con mayor profundidad. Y créeme, en las próximas páginas descubriremos algo que muchas personas nunca han comprendido completamente. Porque la oración no solo cambia circunstancias. La oración abre una puerta invisible entre el cielo y la tierra. Ahora quiero que imaginemos algo juntos por un momento. Piensa en todas las grandes historias de la Biblia que hemos recorrido hasta ahora. Moisés hablando con Dios en el desierto. Daniel arrodillado frente a una ventana abierta mientras un imperio intentaba silenciarlo. La iglesia primitiva reunida en oración mientras Pedro estaba en prisión. Jesús mismo, en Getsemaní, buscando fuerza antes de enfrentar la cruz. Si observas con atención, todas estas historias tienen algo en común. Antes de cada momento decisivo, hubo oración. Esto no es casualidad,
La oración es el lugar donde el ser humano se encuentra con la dirección de Dios. Y cuando esa conexión ocurre, la historia puede cambiar. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres de fe entendieron algo que el mundo moderno muchas veces ha olvidado. Las batallas más importantes no siempre se ganan en lugares visibles. Muchas se ganan primero en silencio, de rodillas, orando. El apóstol Pablo lo explicó de una manera muy clara en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo estaba diciendo algo muy profundo. La lucha espiritual no se libra con armas físicas, se libra con fe, con obediencia y con oración. Ahora quiero hablar contigo de algo que puede cambiar tu forma de ver la oración para siempre. La oración no es solo un momento del día, es una forma de vivir. Muchos creyentes piensan en la oración como algo que ocurre en ciertos momentos específicos, por la mañana, antes de dormir o en la iglesia. Pero la Biblia muestra algo aún más profundo, una vida conectada con Dios constantemente. Jesús vivía así. Hablaba con el Padre antes de tomar decisiones importantes. Oraba antes de realizar milagros. Oraba incluso en medio de multitudes. Su vida entera estaba centrada en esa relación. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos vivir una vida de oración en medio de la rutina diaria? Aquí tienes 3 prácticas simples que han ayudado a creyentes durante siglos. Primero, comienza el día hablando con Dios. Antes de revisar el teléfono, antes de sumergirte en las preocupaciones del día, dedica unos minutos a agradecer, pedir dirección y entregar el día a Dios. Segundo, habla con Dios durante el día. La oración no necesita ser siempre larga. Puede ser una frase corta. Señor, ayúdame. Gracias, Dios. Guía esta decisión. Estas pequeñas oraciones mantienen el corazón conectado. Tercero, termina el día en oración. Reflexiona sobre lo que ocurrió durante el día. Agradece. Pide perdón si es necesario. Entrega tus preocupaciones antes de dormir. Esto crea una vida espiritual constante. El rey David entendía profundamente esta idea. En Salmos 55:17 escribió: «Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz». David no limitaba la oración a un solo momento. Su día entero estaba marcado por la comunicación con Dios. Esto nos recuerda algo muy importante. La oración no es una obligación pesada, es un privilegio. Poder hablar con el Creador del universo en cualquier momento es algo extraordinario. Pero hay una última dimensión de la oración que aún no hemos explorado completamente. Una dimensión que muchas personas descubren solo después de caminar con Dios durante un tiempo. La oración no solo cambia situaciones, no solo cambia el corazón, también cambia la forma en que vemos la vida. Porque cuando una persona aprende a orar verdaderamente, comienza a ver la realidad con los ojos de la fe. Ahora quiero que hagamos una pausa y reflexionemos juntos sobre algo muy profundo. Hasta este punto de la historia hemos visto algo que se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia. Cuando las personas oran, algo comienza a moverse. No siempre de la forma que esperamos, no siempre en el momento que imaginamos, pero algo sucede. La oración conecta lo humano con lo divino, y cuando esa conexión ocurre, el cielo interviene en la historia de la tierra. Piensa en Moisés levantando sus manos mientras Israel luchaba contra Amalek. La Biblia cuenta en Éxodo 17:11 algo muy interesante. Mientras Moisés mantenía en alto las manos, Israel prevalecía, pero cuando bajaba las manos, prevalecía Amalek. Aquella escena es profundamente simbólica. Mientras Moisés permanecía en una postura de intercesión, el pueblo avanzaba. Cuando se cansaba, la batalla se volvía más difícil. Esto nos enseña algo que muchas personas pasan por alto. La oración no es solo un acto personal, también puede ser un acto de intercesión por otros. Orar por tu familia, orar por tus amigos, orar por personas que están pasando momentos difíciles. En esos momentos, te conviertes en alguien que levanta sus manos espiritualmente delante de Dios. Ahora déjame preguntarte algo muy importante. ¿Hay alguien en tu vida que necesite oración? Tal vez un familiar que está atravesando un momento complicado. Tal vez un amigo que necesita esperanza. Tal vez incluso alguien que no sabe cómo acercarse a Dios.
La oración tiene el poder de llevar esas personas delante del corazón de Dios. El apóstol Pablo hablaba mucho sobre esto. En 1 de Timoteo 2:1 escribió: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Observa esa frase, por todos. La oración nos saca del egoísmo, nos recuerda que también podemos ser instrumentos de bendición para otros. Aquí hay otro consejo muy poderoso para tu vida de oración. Ora con gratitud. Muchas veces nuestras oraciones se llenan solo de peticiones. Dios, ayúdame. Dios, dame esto. Dios, resuelve aquello. Pero la gratitud transforma la manera en que nos acercamos a Dios. Cuando agradecemos, comenzamos a reconocer todas las cosas que Dios ya ha hecho. La Biblia lo expresa de forma hermosa en Salmos 104. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La gratitud abre el corazón, y un corazón agradecido ve la vida de manera diferente. También es importante entender algo que muchos creyentes descubren con el tiempo. La oración no siempre trae respuestas inmediatas. Hay momentos donde parece que el cielo está en silencio, pero incluso en esos momentos, Dios sigue trabajando. El profeta Isaías escribió algo que ha dado esperanza a generaciones enteras. En Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas». Esperar en Dios también es parte de la oración. Es confiar incluso cuando todavía no vemos la respuesta. Ahora quiero decirte algo muy sincero. La oración no se trata de ser perfecto, se trata de ser persistente. Habrá días donde te sentirás fuerte espiritualmente, y habrá días donde simplemente dirás: «Dios, aquí estoy». Y eso también es oración. Porque Dios no está buscando perfección. Está buscando un corazón que quiera acercarse a Él. Y mientras avanzamos hacia el final de esta historia, descubriremos algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Porque la oración no es solo una práctica espiritual. Es una invitación diaria a caminar con Dios. Una invitación a vivir cada día con la conciencia de que no estamos solos. Y cuando una persona realmente entiende eso, su forma de vivir cambia para siempre. Ahora, después de recorrer tantas historias de la Biblia, quiero que volvamos a una pregunta muy simple, pero extremadamente profunda. ¿Por qué es tan importante orar? No solo como una práctica religiosa, no solo como una tradición espiritual, sino como algo que realmente cambia la vida. La respuesta comienza con una verdad que atraviesa toda la Escritura. El ser humano fue creado para vivir en relación con Dios. Desde el principio, en el libro de Génesis, vemos que Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín. Había una cercanía natural, una relación directa entre el Creador y la humanidad. Pero cuando el pecado entró en el mundo, esa relación se rompió. El ser humano comenzó a vivir separado de Dios, confundido, inseguro, buscando respuestas en muchos lugares, pero honradamente mirando hacia el cielo. La oración es el camino de regreso. Es el momento donde el ser humano vuelve a levantar sus ojos hacia Dios. Jesús explicó algo profundamente importante sobre esto. En Juan 15:5 dijo: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer». Observa la última parte. Separados de mí, nada pueden hacer. Eso no significa que las personas no puedan trabajar, estudiar o construir cosas. Significa algo más profundo. Sin Dios, el corazón humano pierde su verdadera dirección. La oración nos vuelve a conectar con la fuente de la vida espiritual. Ahora déjame hablar contigo de algo que muchos creyentes descubren después de años de caminar con Dios. La oración no solo cambia momentos difíciles, también transforma los momentos cotidianos. Una decisión pequeña puede convertirse en un momento de oración. Una preocupación puede convertirse en una conversación con Dios. Incluso un momento de alegría puede convertirse en gratitud. El apóstol Pablo lo resumió de una forma hermosa en Colosenses 4:2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar significa continuar, no rendirse.
Mantened esa conexión viva. Pero hay algo más que necesitamos entender. La oración no siempre será fácil. Habrá momentos donde sentirás que tus palabras son simples, momentos donde no sabrás exactamente qué decir, momentos donde parecerá que el cielo está en silencio. Pero incluso en esos momentos, la oración sigue siendo poderosa. Porque la oración no depende de emociones, depende de fe. En Hebreos 11:6 encontramos una verdad central. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que sostiene la oración. Es creer que Dios escucha. Es confiar en que Él está presente, incluso cuando no lo sentimos. A lo largo de la historia, millones de creyentes han descubierto algo extraordinario. La oración se convierte con el tiempo en uno de los lugares más profundos de paz. Un lugar donde el corazón se aquieta, donde las preocupaciones comienzan a perder peso, donde la presencia de Dios se vuelve real. Muchos santos, pastores y creyentes comunes han dicho algo parecido a esto. El lugar donde más cerca se sienten de Dios es en la oración. Y ahora estamos llegando muy cerca del final de esta historia. Pero antes de terminar, hay algo muy importante que todavía necesitamos comprender. Porque la oración no es solo algo que hacemos cuando estamos solos. También tiene el poder de unir a las personas, de crear comunidades de fe, de levantar generaciones enteras que buscan a Dios. Y lo que veremos en la última parte revela por qué la oración sigue siendo una de las fuerzas más poderosas que existen en el mundo. Hemos recorrido juntos un camino largo, desde los desiertos donde Moisés hablaba con Dios, hasta el foso de los leones donde Daniel oró con valentía, desde la prisión donde la iglesia intercedía por Pedro, hasta el jardín de Getsemaní donde Jesús, en medio de la noche, se arrodilló para hablar con el Padre. Si miramos todas estas escenas juntas, aparece una imagen muy clara. La oración ha sido una de las fuerzas silenciosas que ha movido la historia espiritual de la humanidad. No aparece en los titulares de los imperios, no se mide con estadísticas o poder político, pero ha cambiado vidas, naciones y generaciones enteras. Y eso nos lleva a una verdad que muchas personas descubren tarde en la vida. La oración no es solo algo que hacemos. La oración es una relación viva con Dios. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada preocupación, cada decisión y cada momento difícil se convirtiera en una conversación con Dios. En lugar de cargar todo solo, pudieras detenerte y decir: Dios, ayúdame. Ese simple acto cambia algo profundo dentro del corazón humano. Porque cuando una persona ora, reconoce algo que el orgullo humano muchas veces intenta negar. No tenemos el control de todo. Y eso no es debilidad, es sabiduría. El libro de Jeremías 29:13 expresa esta verdad de una forma hermosa. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no se esconde de quien lo busca sinceramente. La oración es el camino para encontrarlo. Pero hay algo muy importante que debemos entender antes de terminar esta historia. La oración no es un evento ocasional, es un camino, una vida entera caminando con Dios. Habrá días donde la oración será profunda y llena de paz. Y habrá días donde será simplemente un susurro. Pero ambos momentos son valiosos, porque Dios escucha incluso el susurro. El rey David escribió algo profundamente humano en Salmos 34:17. Claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. No dice que los creyentes nunca tendrán angustia. Dice que cuando claman, Dios escucha. Déjame decirte algo muy importante antes de llegar a la última parte. El mundo moderno está lleno de ruido, opiniones, noticias, preocupaciones constantes. Pero la oración crea un espacio diferente. Un espacio donde el corazón puede detenerse. Un espacio donde recordamos que Dios sigue siendo Dios. Y cuando una persona aprende a vivir con ese tipo de conexión espiritual, su vida comienza a cambiar. La ansiedad pierde fuerza. El miedo pierde poder. La esperanza comienza a crecer. Ahora estamos a punto de llegar al último capítulo de esta historia.
Y en ese momento final vamos a responder completamente la pregunta con la que comenzamos. ¿Qué pasaría si las personas realmente redescubrieran el poder de la oración? Porque cuando alguien decide orar de verdad, algo comienza a cambiar. Primero en su corazón, luego en su vida, y muchas veces en el mundo que lo rodea. Volvamos por un momento al inicio de esta historia. Te hice una pregunta que parecía simple, pero que ahora tiene un significado mucho más profundo. ¿Qué pasaría si por un solo día nadie en el mundo orara? Ahora, después de todo lo que hemos visto, las historias de Moisés, Daniel, Pedro, Pablo y el mismo Jesús, entendemos algo mucho más claro. La oración no es solo una costumbre religiosa. La oración es la respiración espiritual del ser humano. Así como el cuerpo necesita aire para vivir, el alma necesita conexión con Dios. Cuando una persona deja de orar, poco a poco comienza a desconectarse de esa fuente. La vida se llena de ruido. Las preocupaciones pesan más. Las decisiones se vuelven más confusas. Pero cuando alguien decide volver a orar, algo comienza a restaurarse. La oración no es solo pedir ayuda, es recordar quién es Dios. Es reconocer que no estamos caminando solos. Es detenernos en medio del caos de la vida y levantar los ojos al cielo. El profeta Jeremías transmitió una de las invitaciones más poderosas que Dios ha dado a la humanidad. En Jeremías 33:3, Dios dice: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esa invitación sigue abierta hoy. No importa quién eres, no importa tu pasado, no importa si llevas años sin hablar con Dios. La puerta de la oración siempre está abierta. Y quiero hablarte directamente, como si estuviéramos conversando cara a cara. Tal vez hay algo en tu corazón ahora mismo, una preocupación, una decisión, una carga que llevas en silencio. La oración es el lugar donde puedes traer todo eso. No necesitas palabras perfectas. Puedes comenzar simplemente diciendo: Dios, aquí estoy. A veces las oraciones más sinceras son también las más simples. Pero antes de terminar esta historia, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete ahora mismo al canal. No lo dejes para después. Este tipo de contenido existe para recordarnos verdades que el mundo moderno muchas veces olvida. Y cuando te suscribes, ayudas a que estos mensajes lleguen a más personas que también necesitan esperanza, fe y dirección en su vida. De verdad, tómate un segundo y hazlo ahora. Y también quiero invitarte a hacer algo muy especial en los comentarios. Escribe una sola palabra: Amén. Esa palabra no es solo un comentario, es una declaración, una forma de decir: creo, confío, quiero acercarme más a Dios. Cada comentario también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar estas palabras. Ahora, antes de irte, quiero dejarte con una última reflexión. Imagina lo que podría ocurrir si más personas comenzaran a orar cada día. Familias más unidas, corazones más llenos de paz, personas buscando sabiduría antes de tomar decisiones. La oración no cambia solo al individuo. Puede transformar comunidades, ciudades, incluso generaciones. Todo comienza con algo aparentemente pequeño. Una persona que se detiene, que levanta los ojos y que decide hablar con Dios. Quizás hoy esa persona puede ser tú. Después de todo lo que hemos compartido, después de recorrer tantas historias de fe, de oración, de personas que hablaron con Dios en medio del dolor, del miedo y de la esperanza, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero profundamente poderoso. Quiero invitarte a orar conmigo ahora mismo. Tal vez estás escuchando esto en tu casa, tal vez en tu habitación, en silencio, tal vez mientras atraviesas un momento difícil. Pero recuerda lo que vimos en la última página. La oración es el momento donde levantamos nuestros ojos y recordamos que no estamos solos. Así que, si puedes, detente un momento. Respira profundo. Y si lo deseas, puedes cerrar tus ojos y unir tu corazón a esta oración. Señor Dios, hoy venimos delante de ti con humildad. Después de recordar tantas historias de tu palabra,
entendemos algo muy claro. Tú sigues escuchando a quienes te buscan con un corazón sincero. Hoy queremos levantar una oración por todas las personas que están escuchando este mensaje. Señor, tú conoces cada vida, conoces cada historia, cada preocupación, cada lucha silenciosa. Hoy queremos pedirte especialmente por los enfermos, por aquellos que están pasando por dolor físico, por diagnósticos difíciles, por momentos donde el cuerpo se siente débil. Señor, extiende tu mano sanadora, trae consuelo donde hay dolor, trae fuerza donde hay cansancio, trae esperanza donde parece que todo se vuelve oscuro. También queremos orar por las personas que están atravesando problemas, por quienes están cargando preocupaciones económicas, por quienes enfrentan conflictos familiares, por quienes sienten ansiedad, tristeza o soledad. Padre, entra en cada situación. Trae paz a los corazones inquietos. Trae dirección a quienes no saben qué camino tomar. Trae luz a los momentos de confusión. Señor, tú conoces cada lágrima que nadie más ha visto. Y tu palabra dice que estás cerca de los quebrantados de corazón. Hoy pedimos que tu presencia llene cada hogar donde este mensaje está siendo escuchado. Que cada persona pueda sentir que no está sola. Que puedan encontrar en la oración un lugar de descanso, de fe y de esperanza. Ayúdanos, Señor, a recordar cada día que podemos hablar contigo, que podemos buscarte, que podemos confiar en ti incluso cuando no entendemos todo lo que ocurre. Fortalece nuestra fe, enséñanos a orar y guíanos cada día más cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración conmigo, quiero decirte algo desde el corazón. No importa dónde estés en tu camino espiritual, el simple hecho de abrir tu corazón a Dios ya es un paso enorme. Y recuerda algo muy importante. Dios escucha incluso las oraciones más sencillas. Si este momento de oración significó algo para ti, te invito a escribir en los comentarios una palabra muy especial. Oré. No como una obligación, sino como una forma de decir, sí, tomé un momento para hablar con Dios. Y si conoces a alguien que esté pasando por enfermedad, tristeza o dificultades, comparte este mensaje con esa persona. A veces una simple oración puede ser el comienzo de un cambio profundo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y que Dios llene tu vida de paz, de esperanza y de su presencia cada día.